Buenas tardes, Dios les bendiga. Calvary en español, soy el pastor Aldo Parker. En capítulo 12 de Marcos, del versículo 13 al 27, vamos a ver dos enseñanzas que Jesús enseñó y que son enseñanzas muy profundas en su entender. Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios. Marcos 12, 13 al 27, la enseñanza de este jueves. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia, y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia, y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo: no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Muy bien, oremos. Padre, bendice tu palabra, ayúdanos a entenderla, a comprenderla, Señor, y a aprender de estas profundidades de Dios. A Dios lo que es de Dios. Amén y amén. En una ocasión alguien preguntó si pagar impuestos era legal, o si Dios se oponía a pagar impuestos, y les dije yo que no. Dios no se opone a que paguemos impuestos, al contrario, Dios desea que paguemos impuestos en el sentido de que hay que respetar a nuestras autoridades terrenales. Por ejemplo, cuando le dicen a Jesús: es necesario o es bueno o es lícito que paguemos impuestos, él les dice: tráiganme una moneda. En los tiempos de Jesús, la moneda que había era los denarios, las blancas, les decían, pero era con la foto o el rostro y la inscripción del César, del emperador romano, César. Entonces por eso dice: al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. ¿Es bíblico pagar impuestos? Claro que sí, porque tenemos que cumplir con nuestras leyes aquí terrenales. ¿Es lícito cumplir las leyes terrenales? Claro que sí, debemos de cumplir la ley, tenemos que vivir bajo la ley terrenal también, porque si hubieran ciudades sin leyes, solo por ejemplo las leyes de tránsito, si hubieran ciudades sin leyes de tránsito, ¿cuántos choques no hubieran? La gente no respeta. Si habiendo semáforos, la gente no respeta. Hay personas que les gusta vivir sin ley. Les dicen: no hay que tomar alcohol a cierta edad, van y toman alcohol. No hay que venderles
alcohol ni cigarros a menores de edad y que hacen vendérselo, ¿verdad? Entonces, ¿es lícito pagar impuestos? Sí, tenemos que pagar impuestos. Tenemos que pagar impuestos, cumplir con nuestras reglas como ciudadanos. Es lícito ir ahorita vienen las elecciones, el 5 de noviembre hay elecciones aquí en Estados Unidos. ¿Qué dice la Biblia de votar? Debemos de cumplir, la Biblia dice de que debemos de respetar a nuestras autoridades y que toda autoridad terrenal es puesta por Dios. Entonces tenemos que respetar a nuestras autoridades, tenemos que respetar a los que nos gobiernan, ¿verdad? Tenemos que respetar y sobre todo siendo cristianos tenemos que orar por los que nos gobiernan. Hay muchas personas que se quejan por el presidente o por el senador o por el diputado o por alguien que está en el gobierno. En lugar de quejarnos debemos de orar, en lugar de criticar debemos de orar. Muy bien, la pregunta sobre la resurrección. Jesús dice, ¿verdad? Vinieron los saduceos que dicen que no hay resurrección. Los saduceos eran un grupo de personas en los tiempos de Cristo que estudiaban la ley, la palabra de Dios, de Génesis hasta Malaquías, pero ellos no creían en la resurrección de los muertos. Jesús resucitó al tercer día de su muerte. Jesús sí murió Jesús, pero resucitó al tercer día y venció a la muerte. En la cruz del Calvario, Jesús venció al pecado, pagó por nuestros pecados. Jesús venció a Satanás, toda potestad y a todo demonio en la cruz del Calvario, le quitó toda autoridad. Pero también Jesús resucitó, Jesús venció a la muerte. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, por eso les dicen. Son preguntas irónicas, tanto los que le fueron a preguntar si era bueno pagar impuestos eran irónicas, ¿verdad? Eran hipócritas con él. No lo estaban preguntando porque ellos ignoraran, sino querían tentarle para ver si caía, y así los romanos lo ponían preso por si Jesús decía no hay que pagar impuestos. Por eso les digo, Dios en su santa palabra nos enseña que hay que cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos, hay que pagar impuestos. Muy bien. Y lo de la resurrección, Jesús resucitó al tercer día. Pero, ¿qué dice el Antiguo Testamento sobre la resurrección? Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejara esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella, murió y tampoco dejó descendencia. El tercero de la misma manera, así los 7, y no dejaron descendencia. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección de los muertos, pues cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignorar las escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Eso quiere decir que si yo me muero, el día que resucitemos de los muertos, al final de los tiempos, dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitaremos para poder dar cuentas a Cristo. Los que no conocen a Cristo van a resucitar para juicio, para condenación. Nosotros para recibir recompensas de parte de Cristo. Es muy importante ser cristiano, acepta a Cristo. Muy bien, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. ¿Por qué toco este tema hoy? Y no planifiqué enseñar sobre la vida o sobre la muerte o sobre la resurrección hoy. Estoy dando seguimiento a conforme la palabra. Hoy se celebra el Día de Muertos en Guatemala, en México, en otros países. Se celebra el Día de Muertos. Dios es Dios de vida. Dios no es Dios de muertos. Con Dios hay que celebrar la vida. Te invito a de que si tienes un familiar que falleció, simplemente recuérdalo con gozo de cómo vivió esa persona. Si tu conciencia está limpia de que cuando esa persona estaba en vida, tú velabas por su salud, velabas por sus necesidades, hazlo. Yo
Mi madre falleció hace unos años. Mi madre falleció, pero me siento tranquilo. Me siento triste, pues la extraño, ¿verdad? Pero me siento tranquilo porque en vida yo le di flores, en vida yo la llevaba a comer, en vida yo le daba para sus medicinas, en vida yo le daba para su ropa, en vida yo le daba lo que ella necesitaba y aún más allá de lo que necesitaba, yo le daba a mi madre. Por eso, yo no celebro la muerte, yo celebro la vida. Te digo a ti que me escuchas hoy, no es bueno el Halloween, no es bueno el Halloween, no es bueno el Halloween, no hay que celebrar la muerte, hay que celebrar la vida. Dios dice, Marcos 12, 27, dice, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Di no al Halloween, no al Halloween, no a los muertos, no al Día de Muertos, sino di sí a la vida. Dios es un Dios de vivos. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis los que celebran el Halloween. Tenemos que pensar en esto. Dios nos llamó a orar, a leer la palabra. La gente no es dada a seguir las cosas que son buenas para sí, para su vida espiritual. No abras puertas en tu casa, no celebres Halloween, no celebres el Día de Muertos, porque abres puertas espirituales que después vas a lamentar. No permitas que tus hijos vayan a casas de fantasmas o a casas de terror, donde se disfrazan gente para asustarlos en esas casas. No permitas eso. No permitas eso. Jesús resucitó de la muerte. Si tú conoces a Jesucristo, vas a resucitar para vida. Si tú no conoces a Jesucristo, vas a resucitar cuando mueras, vas a resucitar para muerte. Porque la vida eterna con Cristo es vida eterna, pero la eternidad sin Cristo es muerte eterna. Porque existen dos caminos, el cielo o el infierno, o Dios o Satanás, o la palabra de Dios o la desobediencia del hombre. Tú decides, es tu decisión. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios es un Dios que nos da vida. Dios es un Dios que mandó a su Hijo a morir en la cruz, pero resucitó al tercer día. Te invito a que aceptes a Jesucristo. Este día 31 de octubre celebran a los muertos, celebran el Halloween, celebran la noche de brujas, celebran sacrificios humanos, sacrificios animales para adorar a Satanás. Pero yo te invito a que hoy no entres en la hechicería ni en la brujería, ni a celebrar el Halloween, sino celebra la vida, celebra de que estás vivo, que tienes salud. Invoca la presencia de Jesucristo a tu vida el día de hoy. Hoy se celebra la muerte, pero no celebres a la muerte, celebra vida en Cristo. Jesús es vida. Jesús es vida. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. A Dios lo que es de Dios. Voy a orar por ti y te invito a que aceptes a Jesús. Di, Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados, Señor Jesús, y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Amén. Jesús es un Dios, es Hijo de Dios y es Dios mismo para darnos vida. Cuando aceptamos a Cristo, venimos de la muerte a la vida. La vida es mucho más importante. Celebra la vida. Tienes a tus padres con vida, bendícelos con un plato de comida, bendícelos con ropa para vestirse, un par de zapatos buenos. Llévalos a comer. Disfruta a tus padres, disfruta a tus hijos mientras estás con vida, porque cuando ya fallecen, ¿de qué sirve que vayas a la tumba a celebrar el Día de Muertos? Cuando en vida debemos de celebrar la vida. Por eso cuando alguien cumple años debemos de celebrar una comida, salir a pasear, disfrutar y celebrar la vida, un año más de vida. La vida se celebra, no la muerte, se celebra la vida. Debemos de celebrar eso. Hablemos de la resurrección. Nuestro Dios, dice, es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.
Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. No celebres el Halloween, no celebres el Día de Muertos. Celebra que Dios es vida, que Dios vive y reina para siempre. Y quiere que tengas vida eterna. Por eso hablamos aquí en Calvary en español, vida eterna. Déjame orar por ti si tienes alguna enfermedad. Padre, en el nombre de Jesús, oro por los que están enfermos. Bendigo, Señor, con sanidad. Señor, oro en el nombre de Jesús por sanidad, en el nombre de Jesús de Nazaret por sanidad, en el nombre de Jesús por liberación, en el nombre de Jesús por restauración, en el nombre poderoso de Jesús, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús, bendigo, Señor amado, a los que nos están viendo. Que sean sanos en el nombre de Jesús. Declaro sanidad en tu cuerpo, declaro sanidad en tu alma, declaro sanidad en tu mente. En el nombre poderoso de Jesús. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús con sanidad. En el nombre poderoso de Jesús. Bendigo, Señor, libera a los que están enfermos de toda enfermedad física. Bendigo a los que están enfermos, toda enfermedad, Señor, se va en el nombre de Jesús. Todos los que tengan una enfermedad psicológica o mental o espiritual, se libre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Dios te bendiga. Recuerda, Calvary en español todos los domingos a las 2 de la tarde. Ahí en nuestra página de Facebook aparece la dirección de nuestra iglesia. Calvary en español. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Dios es Dios de vida, no de muerte. Dios te bendiga y si aceptaste a Cristo vas a tener una vida plena en Cristo Jesús. Soy el pastor Aldo Parker y bendigo tu vida. Dios te bendiga. Bye bye.